Un universo de misterio y divinidad, donde seres celestiales trascienden los límites de la comprensión humana. En un mundo lleno de secretos, criaturas aladas de luz y oscuridad chocan en un conflicto eterno. Nos embarcaremos en un fascinante viaje por el reino de los ángeles, donde conoceremos a los majestuosos querubines, los ardientes serafines y, por supuesto, al ser que desafió al propio cielo, Lucifer. A medida que exploramos las páginas de la mitología y las escrituras, los enigmas que rodean a estas entidades celestiales y el papel crucial que desempeñan en nuestra comprensión de lo divino se aclararán. Deja tu mente y tu corazón abiertos para este viaje a través de las estrellas y el cosmos espiritual mientras profundizamos en el secreto de los ángeles y su renegado más notorio, Lucifer. Ángeles, ¿quiénes son? La primera pregunta a la que nos enfrentamos es la identidad de los ángeles. Yendo al Antiguo Testamento, encontramos menciones de los ángeles en 108 instancias. Los ángeles desempeñan un papel activo en las vidas de los antiguos patriarcas Abraham y Jacob, como se evidencia en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, Moisés también tuvo encuentros con ángeles durante la peregrinación en el desierto. Éxodo 14, verso 19, relata: El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos, y la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso detrás de ellos. La palabra ángel aparece 32 veces en el libro de la ley, los escritos de Moisés. Las escrituras nos presentan a los ángeles de Dios como un ejército celestial. Los ángeles son seres reales, no meras figuras míticas o conceptos abstractos. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico. Así como el mundo demoníaco permanece oculto, el mundo angelical también es misterioso. Los ángeles nos rodean y su impacto dinámico es innegable. Aunque no podemos verlos, nada escapa a la observación de los ángeles de Dios. Aunque no podemos tocarlos, tienen la capacidad de tocar las vidas de las personas. Aunque no podemos controlarlos, tienen el poder de derrocar incluso a reyes. En la Biblia, podemos observar que el Señor seleccionó a un ángel específico para guiar a Moisés en el camino a Egipto, y ese único ángel triunfó sobre una nación entera. La invencibilidad es una característica notable de los ángeles de Dios, estableciendo una distinción fundamental entre ellos y los demonios. Solo las huestes celestiales sobresalen en términos de poder. El Salmo 103, verso 20 dice: Bendecid al Señor sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su mandato. Esto nos recuerda una guerra en los cielos, donde las huestes del cielo, lideradas por el arcángel Miguel, lucharon contra Satanás y sus seguidores. Dios empleó a sus ángeles para enfrentar al ejército caído de Satanás. Sin embargo, Satanás no pudo prevalecer y ya no hubo lugar para él en el cielo. Apocalipsis 12, versos 7 y 9 narra esta batalla celestial. Hubo entonces guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y con él sus ángeles. Este pasaje ilustra la victoria definitiva de las fuerzas divinas sobre el maligno, sellando el destino de Satanás y sus seguidores. En los conflictos, los ángeles siempre demuestran éxito en la completa expulsión de la oposición. En el mundo, observamos que los ángeles nunca han sido conocidos por fallar. No existe adversidad que pueda rivalizar con la increíble fuerza que poseen. Son los guardianes más benevolentes de los redimidos, ofreciendo una protección inigualable. Además de ser notables por su fuerza física, los ángeles también destacan en términos de inteligencia.
La sabiduría de la viuda de Tocoa y la representación de la sabiduría del rey David se comparan con la de los ángeles. Sin embargo, mi Señor es sabio, en sintonía con la sabiduría del ángel de Dios, y conoce todo lo que existe en la tierra. Entendemos que los ángeles son distintos por sus nombres y posiciones y tienen diferentes funciones. De hecho, nuestro Señor utilizó una terminología militar al referirse a los ángeles. Un ejemplo notable ocurrió en el jardín cuando Jesús estaba a punto de ser capturado y Pedro, movido por el amor que sentía por él, tomó una espada para defenderlo. Jesús respondió, como se registra en Mateo 26, verso 53, ¿crees que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me dará más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión hacía referencia al contexto militar romano, que representaba aproximadamente 6.000 soldados en términos generales. Probablemente la categoría más grande de ángeles sea lo que podríamos llamar ángeles comunes. La mayoría de las veces que la Biblia menciona a los ángeles, se refiere a estos seres que no se identifican de otra manera. El término ángeles comunes puede parecer un poco paradójico, pero en cierto sentido es apropiado cuando se compara con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles mencionadas en las Escrituras. Los querubines son, de hecho, la primera orden angelical mencionada en las Escrituras y aparecen inmediatamente después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Según Génesis 3, en el escenario del Edén, Adán y Eva tenían la posibilidad de extender la mano, comer del fruto del árbol de la vida y así vivir para siempre. Sin embargo, después de desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados del paraíso terrenal. ¿Qué podría impedir que Adán regresara al jardín y desobedeciera nuevamente? Génesis 3, verso 24, relata que el Señor Dios colocó poderosos querubines al este del jardín del Edén y una espada flamígera que se movía de un lado a otro para custodiar el camino al árbol de la vida. Esta medida se tomó para evitar que Adán y Eva, que ahora estaban en un estado caído, comieran del árbol de la vida y se confirmaran permanentemente en su naturaleza caída. Dios envió a estos confiables y poderosos querubines para proteger el camino al árbol y así asegurar que se cumpliera la decisión divina de expulsarlos del Edén. Fue un recordatorio de la soberanía y justicia de Dios. Es notable que la próxima aparición de los querubines en la palabra de Dios esté relacionada con la restauración de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones detalladas sobre la fabricación de varios objetos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. En Éxodo 25, el primer objeto descrito fue el propiciatorio y el arca del pacto, que era el lugar donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés. Dios instruyó a Moisés a colocar imágenes de querubines hechos de oro sobre el propiciatorio. La descripción dada por Dios a Moisés, como se encuentra en Éxodo 25, verso 18-20, es intrigante. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo, los harás en los 2 extremos de la cubierta. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio y mirándose el uno al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Otro grupo de ángeles claramente reconocidos en la Biblia son los serafines. El término serafines en hebreo significa los que queman. El profeta Isaías, en el capítulo 6, nos proporciona información sobre los serafines. El profeta Isaías describió su gloriosa visión de la siguiente manera: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Serafines estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Esta visión
nos ofrece una perspectiva fascinante de los serafines, cuya designación está relacionada con su papel como seres que arden en reverencia a la divinidad. Los serafines, como se describen en Isaías 6, verso 3, estaban involucrados en un acto continuo de adoración, clamándose unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». La santidad y la gloria de Dios eran el enfoque de su adoración constante. La visión de Dios en el trono y la adoración incesante de los serafines causaron un profundo sentido de reverencia en Isaías. Inmediatamente se dio cuenta de su propia indignidad en presencia del Dios Santo y reconoció su condición pecaminosa. Fue en ese momento que uno de los serafines voló hacia él, llevando una brasa viva del altar con unas tenazas, y tocó la boca de Isaías con ella, proclamando que su iniquidad había sido quitada y su pecado perdonado. Isaías 6, versos 5 y 7. En Apocalipsis 4 y 5, los seres vivientes son una categoría específica de ángeles, a menudo llamados 4 seres vivientes o 4 criaturas vivientes. También tienen 6 alas y están llenos de ojos, tanto alrededor como por dentro. Están constantemente involucrados en la adoración, proclamando la santidad y eternidad de Dios, diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4, versos 7 y 8. Estas criaturas vivientes desempeñan un papel continuo en la adoración celestial. En cuanto al título de arcángel, que significa ángel principal, el único arcángel mencionado en las Escrituras es Miguel. Este nombre, que significa «¿Quién es como Dios?», expresa la singularidad y supremacía de Dios. En las Escrituras hay momentos en los que los seres humanos, al encontrarse con mensajeros celestiales, son tentados a adorar a la creación en lugar del Creador, pero esto está estrictamente prohibido por el mandamiento de adorar a Dios exclusivamente. La adoración debe dirigirse a Dios, y los ángeles son siervos de Dios que apuntan a su gloria y majestuosidad. Por lo tanto, es maravilloso y grandioso que el nombre de Miguel, el arcángel, nos invite a dirigir nuestra atención al Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Daniel estaba orando, y Dios había enviado una respuesta a través de un mensajero que estaba en camino, pero fue retenido por un tiempo. Él le dijo a Daniel en Daniel 10, verso 13: «Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, y yo quedé allí con los reyes de Persia». Así que Miguel tuvo que luchar para garantizar la transmisión del mensaje de Dios. Siempre que lo vemos, está involucrado en algún tipo de lucha espiritual. Miguel también tiene un deber especial con respecto a Israel. En Daniel 10, verso 21 y Daniel 12, verso 1, se le llama el príncipe de la nación. Mientras observamos la historia antigua y moderna, creo que podemos ver la mano de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de ser una nación pequeña, Israel ha luchado en 4 guerras con sus vecinos desde que se convirtió en un estado en 12, verso 1948. En el libro de Judas, el versículo 9 llama específicamente a Miguel arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel prevaleció. Miguel es el principal defensor de Dios. Otro ángel cuyo nombre se menciona claramente en las Escrituras es Gabriel. Gabriel significa poderoso de Dios y realmente realiza obras poderosas. Gabriel sirve a Dios como mensajero en varias ocasiones. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Por ejemplo, después de una de las visiones de Daniel,
El profeta estaba intrigado por su significado. Entonces, de repente, alguien estaba de pie delante de él con la apariencia de un hombre. Daniel 8, verso 15 y 16 dice: «Y mientras yo, Daniel, miraba la visión y trataba de entenderla, he aquí, alguien que tenía la apariencia de un hombre estaba de pie ante mí y oí una voz de hombre del Ulai que gritó: Gabriel, explícale la visión a este hombre». En el Antiguo Testamento vemos el ministerio de Gabriel en relación al reino de Dios. En el Nuevo Testamento está relacionado con el rey. En su primera aparición, Zacarías estaba sirviendo ante el Señor en el templo. De repente, un ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Gabriel se identificó ante Zacarías y dijo en Lucas, un verso 19: «Yo soy Gabriel, que estoy en presencia de Dios, y fui enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas». Las buenas nuevas se referían al próximo nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. El mismo Gabriel que Dios envió a la ciudad de Nazaret, según Lucas un verso 27, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Gabriel tenía un mensaje asombroso para dar a esta joven. Lucas, un verso 31 y 32 nos dice: «Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David». Por lo tanto, Gabriel es el ángel que llevó el mensaje de Dios sobre el reino venidero y el rey. Dios confió a este ángel la tarea de entregar estas noticias significativas. Finalmente, está el ángel conocido como Lucifer, cuyo nombre original se menciona en Isaías 14, verso 12. Este versículo no solo identifica a Lucifer, sino que también nos ofrece información crucial sobre él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste arrojado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? La caída de Lucifer de su exaltada posición celestial resultó de su arrogancia y búsqueda de autopromoción. Perdió el favor divino del Padre. ¿Y dónde opera actualmente? Lucifer está aquí en la tierra. En Juan 12, verso 31, Jesús lo describió como el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. La tierra, donde vivimos, está bajo la autoridad de Lucifer. Aunque los ángeles Gabriel y Miguel son conocidos por sus nombres únicos, Lucifer se caracteriza por una variedad de nombres que reflejan aspectos de su naturaleza maligna. Dos de esos nombres ampliamente reconocidos son el diablo y Satanás. Jesús también se refirió a él como el maligno, como se registra en Juan 17, verso 15. «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno». En el libro del Apocalipsis, Lucifer se describe con una serie de designaciones, incluyendo el gran dragón, la serpiente antigua, el destructor, el acusador y el engañador. En la Biblia encontramos menciones de otras categorías de ángeles, como los vigilantes y los santos. El rey babilónico Nabucodonosor describió la aparición de un vigilante o santo en Daniel 4, verso 13, donde dijo: «Estaba mirando, y he aquí un vigilante, un santo, que descendía del cielo desde el cielo». Daniel 4, verso 17, continúa explicando que esta manifestación sirvió para mostrar que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que otorga autoridad a quien Él desea, incluso a los más humildes. En Daniel 4, verso 23, el texto revela más sobre la aparición del vigilante o santo que descendió del cielo y ordenó que el árbol fuera cortado y destruido, dejando solo el tronco y las raíces atados con cadenas de hierro y bronce. Este pasaje sugiere que quizás estos vigilantes y santos
continúen desempeñando un papel en eventos y asuntos divinos hasta nuestros días. La mención de estos seres celestiales nos recuerda que la esfera angelical es rica y compleja, con diferentes categorías y funciones que desempeñan dentro del orden divino. Si has llegado hasta aquí, es porque crees en la existencia de estos seres divinos. Te pido que dejes tu comentario sobre los ángeles. Quién sabe, podrían estar en estos momentos a tu lado, protegiéndote. Que Dios te bendiga.